Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Montoya. Soy docente de la materia Medicina 5 y con esta clase vamos a introducir en el módulo de toxicología. En esta clase lo que vamos a hacer en una primera instancia es hablar un poco de generalidades de la toxicología en medicina veterinaria y luego vamos a hablar del manejo del paciente intoxicado agudo, cómo se hace el manejo y la atención del paciente que se recibe presentando sintomatología aguda, para terminar con lo que es intoxicaciones con sustancias de uso domiciliario, eh, como primeros ejemplos, ¿no? Luego ustedes van a ver intoxicaciones con otras sustancias, otros productos. Bueno, la prevalencia de intoxicaciones en medicina de animales pequeños es variable. Es difícil saber en forma certera la incidencia porque en muchos casos se hace un tratamiento sintomático y una vez compensado el paciente no se llega a saber bien el diagnóstico. El diagnóstico toxicológico es caro y en muchas situaciones o no tenemos los medios o los dueños no acceden a hacer el diagnóstico toxicológico, con lo cual no tenemos un número exacto de exactamente cuál es la incidencia, ¿no?, de esta patología. Todos nuestros pacientes están expuestos a infinidad de tóxicos, y hay muchos tóxicos que están presentes en nuestro domicilio. Hay muchas personas que tienen mascotas que desconocen la patogenicidad o la capacidad que tienen ciertas sustancias para producir una intoxicación. Fíjense que en la diapositiva hay, por ejemplo, productos de limpieza, productos sanitarios, chocolate, plantas, cebos, productos que se colocan en las mascotas para, por ejemplo, cuidar pulgas, garrapatas, medicaciones que están presentes en nuestro domicilio, que por la relación estrecha que se presenta entre el humano y la mascota, las mascotas están muy cercanas a estas medicaciones y son muy propensas a poder intoxicarse con ellas. Por ahí tapada está la estricnina, sí, que es uno de los tóxicos más potentes que existen, que si bien está prohibido su uso o su venta en nuestro país, todavía se sigue comercializando para control de plagas. Entonces, sepan que es muy frecuente el posible contacto con la sustancia tóxica en nuestro medio. Primero vamos a definir qué es un tóxico. Si es toda sustancia química que administrada a un organismo vivo tiene efectos nocivos. La toxicidad va a depender de distintos factores, ¿sí?, como pueden ser las características físico-químicas de las sustancias, la dosis y la frecuencia que se administre, el individuo. Hay individuos que son más sensibles, hay individuos que son menos sensibles, las circunstancias especiales del paciente, ¿sí?, la edad, el sexo, el estado nutricional, la temperatura o el ciclo circadiano. Se ha visto que hay ciertos tóxicos que son más peligrosos cuando son consumidos en algún momento del día, ¿sí? Eso es por cuestiones metabólicas. Con respecto al punto que les comenté de la dosis y la frecuencia, en realidad cualquier cosa puede ser tóxica, ¿sí? Hasta el agua misma, a grandes dosis, puede ser tóxica. Y es importante saber exactamente, en el caso que ustedes están atendiendo, cuál fue la dosis que consumió el paciente, ¿sí? Porque una cosa es que haya consumido una poca cantidad y otra cosa es que la dosis haya sido importante, ¿sí?, haya sido alta. Eso lo que hace es presentar una diversidad en los efectos que se presentan en el paciente, ¿sí? O sea, va a haber mayor gravedad cuanto mayor dosis se ha consumido. Esta clasificación es de medicina humana, no es necesario que se conozca exactamente, pero sepan que hay un rango de toxicidad en función de las sustancias, ¿sí? Las sustancias que son súper tóxicas, ¿sí?, que son las que se consumen menos de 5 miligramos kilo, una vez consumido produce una toxicidad bastante importante. Y después tienen sustancias, por ejemplo, prácticamente atóxicas, que necesitas consumir más de 15 gramos por kilo para producir toxicidad. En estos extremos, por ejemplo, se encuentra como súper tóxica la estricnina
y como prácticamente atóxica, por ejemplo, espuma de afeitar o algún jabón, ¿sí? Que no tenga sustancias alcalinas. A modo de ejemplo, les pongo distintas dosis tóxicas que se presentan en la literatura. Fíjense que primero les enumero algunas drogas, que son generalmente las que están más estudiadas, porque hay trabajos experimentales, quizás en especies inferiores y luego se pasan a alguna otra especie. Hay dosis tóxicas para los AINES, antidepresivos tricíclicos, anfetaminas, cafeína, teofilina, cocaína, marihuana, ¿sí? Fíjense que en algunas dosis está puesto como miligramo kilo, en otras dice dosis letal 50, en algunas van a encontrar dosis tóxica 50. El tema que tienen que tener en cuenta es que para no todas las drogas se tienen las dosis letales, porque obviamente para saber esa dosis uno tiene que acudir a estudios toxicológicos y eso quizás demandan que haya estudios que se puedan producir la muerte en el paciente, ¿no? O en el individuo de experimentación. Entonces, por esta razón es que muchas veces se desconocen las dosis letales 100 o se desconoce la dosis letal y se habla solamente de una dosis tóxica, ¿sí? Pero tengan en cuenta cuando les informan este tipo de dosis, saber exactamente qué dosis está informando, ¿sí? Para poder tener una idea más precisa de lo que le puede ocurrir a su paciente, en función de lo que haya ingerido, ¿no? Claramente. En esta otra diapositiva les muestro más dosis. Fíjense el naftaleno, que está compuesta, es un compuesto que está presente en las bolillas de naftalina para matar a polillas, amitraz, ivermectina, piretrinas, rodenticidas, estricnina, etilenglicol, metaldehído y antihistamínicos, ¿sí? A modo de ejemplo, para que ustedes sepan y puedan más o menos hacerse una idea de qué cosas son más tóxicas y tenemos que tener mucha más precaución y estar más atentos en un paciente que lo ha consumido, y qué cosas son menos tóxicas, en las cuales quizás el manejo sea un manejo eh, no tan agudo, ¿sí? Es un manejo un poco más sintomático y que quizá no demanda de la urgencia en el accionar. Bueno, con respecto a el paciente y si hay una historia de exposición, y eso lo sabemos porque los dueños nos comentan que el animal estuvo en contacto con algún tóxico, o bien nosotros vemos el contacto con el tóxico porque nos damos cuenta a la consulta, por ejemplo, que el paciente tiene restos de tóxico, lo que claro está es que se presume que el tóxico entró al organismo, sí que hay una entrada del tóxico al organismo. Si el tóxico ingresa al organismo, puede ocurrir que alcance en la biofase o en el sitio de acción concentraciones subtóxicas o puede haber concentraciones tóxicas en la biofase, ¿sí? Las concentraciones subtóxicas se darían en situaciones en las cuales hay una menor absorción o el paciente es más resistente. Si las concentraciones son tóxicas en la biofase, lo que se presenta es una intoxicación, si la presencia de efectos adversos luego de consumir la sustancia venenosa. Una vez que el paciente declaramos, ¿sí?, que está intoxicado, el paciente presenta sintomatología. Sintomatología que en algunos casos compromete la vida del paciente, con lo cual lo que ustedes van a tener que hacer es un manejo de emergencia, que en muchas situaciones es un manejo de emergencia que es similar a manejos que se hacen o se establecen por otras patologías, ¿sí? Entonces acá es importante tener una buena capacidad de diagnóstico, eh, previamente una buena anamnesis, una buena capacidad de semiología y de diagnóstico para poder también hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Si es que realmente esa situación es una intoxicación o es una patología metabólica o lo que fuera que tenga una sintomatología similar.
El efecto tóxico de una sustancia puede producir un efecto local. Local se llama cuando ocurre en el lugar del organismo expuesto al agente tóxico. ¿Sí? Si el tóxico, por ejemplo, ingresa por vía oral y topica y produce una lesión en la mucosa bucal, eso sería un efecto local. O puede ser también el efecto sistémico, cuando es de carácter generalizado, que ocurre en un lugar diferente a aquel del cual el agente penetró o se absorbió en el organismo. Es decir, requiere la absorción y distribución del tóxico. ¿Sí? La sustancia se tiene que absorber y llegar al sitio donde produce la toxicidad. Que eso sería la mayoría de las situaciones que se presentan en medicina veterinaria. También es importante tener en cuenta que hay tóxicos que presentan un efecto retardado, es decir, producen toxicidad al tiempo que estuvo en contacto el tóxico con el organismo. Los cambios aparecen, como dice en la diapositiva, un tiempo después de terminada la exposición a un tóxico. Y esto, por ejemplo, se presenta con la intoxicación con organofosforados. Recuerden que la sintomatología aguda que nosotros conocemos son signos nicotínicos y muscarínicos, pero ya se ha evidenciado en medicina humana y en medicina veterinaria que luego de unos días el paciente puede presentar signos neurológicos, ¿sí? Porque alteran la síntesis de mielina. También es importante que ustedes puedan diagnosticar una intoxicación aguda de una intoxicación crónica, es decir, la intoxicación aguda se presenta cuando hay un consumo de una dosis importante, masiva. La intoxicación crónica es cuando es necesaria el contacto entre el tóxico y el organismo por mucho tiempo, ¿sí? Son concentraciones bajas, dosis muy bajitas, por una cantidad de días importante, de forma tal que esa sumatoria de concentraciones bajas hacen que luego se presente la sintomatología adversa. Las rutas de exposición en el paciente veterinario pueden ser diversas, como lo presenta la diapositiva. Fíjense que tenemos la vía cutánea, por ingestión, inhalación, inyectable, especialmente cuando hablamos de animales ponzoñosos, o por vía ocular. ¿Sí? Puede ocurrir por todas estas vías. La vía cutánea, ¿sí? Por contacto y por ingestión son las vías más frecuentes de encontrar. Una vez que nosotros tenemos un paciente y que tiene una situación clínica de intoxicación, el paciente es sintomático, ¿sí? Presenta síntomas. Y esos síntomas pueden ser síntomas que ustedes ya conocen, que están también presentes en otras patologías. ¿Sí? Los síntomas más frecuentemente encontrados en un paciente intoxicado son signos gastroduodenales agudos, signos neurológicos o signos respiratorios. ¿Sí? Dentro de los signos gastroduodenales agudos se presenta en un primer momento hipersalivación, cialorrea. El paciente comienza muchas veces con molestia en la boca, y eso puede ser muchas veces cuando son tóxicos por contacto, hasta luego llegar a vómitos, ¿sí? Vómitos de lo recientemente comido, vómitos y si hay lesión de mucosa con sangre, diarrea, materia fecal con sangre. Bueno, diapositivas que demuestran, esto lo puede presentar en forma aguda, ¿sí? Obviamente va a depender del tóxico, la patogenicidad y la cantidad digerida. Si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer un estudio endoscópico, muchas veces lo que puede ocurrir es que hay lesiones en mucosa gastrodenal, antropilórico, curvatura mayor, que son los lugares en donde generalmente los tóxicos producen más lesiones. Como signos neurológicos podemos encontrar depresión o excitación, ¿sí? Y dentro de esos dos extremos, muchos signos que están dentro de la posibilidad de sintomatología neurológica. Fasciculaciones, ataxia, alteraciones de prepercepción, opistótono, temblores. Los signos de depresión son bastante notables en algunos casos
Hay presencia de signos neurológicos y en algunos casos también puede ocurrir que además de haber depresión neurológica, se alteran centros importantes, centro respiratorio y cardiovascular, con lo cual se combina la depresión neurológica o la depresión de músculos o de estado de la conciencia con alteraciones en centros vitales, como el centro respiratorio, el centro de la termorregulación, el centro cardiovascular. Los signos respiratorios en algunas situaciones son difíciles de tratar, necesitamos ventilación asistida, ¿sí? Hay alteraciones en el pulmón que producen alteraciones en lo que es la perfusión y el intercambio de oxígeno a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? O alteraciones en la hemoglobina que hacen que, bueno, se presenten situaciones que comprometen mucho la vida del paciente. Como les decía, alteraciones sanguíneas también pueden producir signos respiratorios, la formación de metahemoglobina con sustancias como el paracetamol, el naftaleno, los anestésicos locales, clorado, cebolla, los tóxicos que producen hemólisis, los que afectan la coagulación, los que afectan la miostasis, todos estos también en consecuencia producen alteración de signos respiratorios. Bien, con respecto a los signos gastroduodenales agudos, es bueno poder más o menos identificar qué tóxicos pueden presentar afecciones en las distintas partes, ¿no? Dentro de lo que es la cavidad orofaringia, fíjense que les ponemos en el primer cuadrito todos aquellos tóxicos que pueden afectarla, la presencia de ácidos y álcalis, como hipoclorito, formaldehído, algunas plantas, sí que ya van a tener la observación de plantas y cuáles producen intoxicación, la Dieffenbachia, el filodendron, la monstera, el caladium. Hay sustancias que afectan a todo el sistema digestivo, los zaines, glucósidos naturales o sintéticos, los inhibidores de la colinesterasa como los organofosforados, la tiacetarsamida. Fíjense que de vuelta ponemos plantas, plantas que tengan saponinas, la fitocala, la hededera, que es la hiedra, sustancias corrosivas como plomo, cobre, fósforo, talio, arsénico, sustancias que producen alteraciones en el hígado como el tetracloruro de carbono, paracetamol, tiacetarsamida, ácido tánico, formaldehído, micotoxinas, plantas, ¿sí? Como senecio, zika. Todas estas sustancias pueden producir alteraciones digestivas agudas. Con respecto a los signos neurológicos, tenemos drogas que producen alteraciones de excitación principalmente, como la estricnina, metaldehído, insecticidas organoclorados, fosforados, chocolate, cafeína, ¿sí? Que tienen en su composición metilxantinas o otras sustancias que tengan metilxantinas, anfetaminas, micotoxinas, cicuta o tétanos. Hay algunas sustancias que producen depresión del sistema nervioso central, opiáceos, amitraz, ivermectina, milbemicina, marihuana, bencil-alcohol y ácido benzoico, extractos cítricos, limoneno, piperacina, barbitúricos, benzodiazepinas, fenotiacinas, etanol y etilenglicol. Y van a ver que algunos tóxicos producen tanto depresión como excitación neurológica, ¿sí? Como el plomo, el mercurio, los piretroides y piretinas en función del momento, desde el tiempo cero, es decir, desde el tiempo de contacto con el tóxico, la rotenona, antidepresivos tricíclicos, y antihistamínicos anti-H1 que atraviesan la barrera hematoencefálica. Agregamos también algunas sustancias que producen, por ejemplo, hipertermia, como los AINES ácidos alta dosis, cocaína, los piretroides también lo pueden presentar y la brometalina, así que es un agente rodenticida. Sustancias que producen alteraciones sobre el corazón, digitálicos, rodenticidas, amitraz, anti-H1, metilxantinas, cocaína, antidepresivos tricíclicos, sustancias que producen alteraciones sobre el riñón, etilenglicol, boratos y ácido bórico, algunas drogas antibacterianas, plantas que tienen oxalatos como el lilium, el hemerocalis, colecalciferol,
que es también un rodenticida, y micotoxinas. Es importante que ustedes hagan esta clasificación de forma tal que cuando el paciente ingresa con sospecha de intoxicación y presenta alguna sintomatología de estas en forma selectiva, ustedes más o menos pueden tener una lista de posibles tóxicos que pueden alterar ese sistema, ¿sí? Y pueden hacer un tratamiento sintomático o una ruta diagnóstica perfilada a ver si se trata de alguno de estos tóxicos. ¿Cuándo se sospecha de una intoxicación? ¿Sí? Sospechamos de una intoxicación cuando hay una historia o sospecha de exposición con el tóxico, ya sea porque los dueños nos comentan o como hablamos hace un ratito, cuando nosotros vemos que el paciente tiene restos de ese tóxico, cuando hay una sintomatología abrupta, cuando hay cambios de comportamiento inesperados en forma abrupta de un momento a otro, cuando hay presencia de varios animales con la misma sintomatología. Muchas veces se presentan los mismos síntomas con diferente graduación en distintos animales que viven en esa casa, o cuando hay sospecha de acciones malintencionadas, ¿sí? Cuando los dueños de la mascota nos dicen que, por ejemplo, el vecino se queja porque el animal va siempre a orinar en su terraza, o porque se escapa y atraviesa el alambrado, o por la razón que fuera, que haya gente que no tiene buenas intenciones. Con respecto a los hechos malintencionados, sepan que siempre los hay. Algunos dueños como que exageran una situación y relatan un hecho malintencionado, pero sepan que es bastante frecuente. Muchas veces no se encuentran las pruebas, pero es muy frecuente de encontrar. La gente se arregla de una u otra forma para envenenar los cebos, para utilizar sustancias de hecho que están prohibidas en el mercado y que son potencialmente tóxicas, para poner, por ejemplo, algún método físico, ¿sí? Dentro de la carne o dentro de los cebos, de forma tal que los pacientes presenten una sintomatología de intoxicación. Nosotros sabemos que hay historia de exposición, sabemos o vemos que hay una sintomatología típica, como la que describimos recientemente, en forma aguda. Sepan que ante estas dos situaciones es importante que ustedes hagan una anamnesis muy completa, ¿sí? Que nunca se olviden de algunas preguntas que son muy importantes para ayudar a determinar y poder diagnosticar al paciente. En este cuadro hay un pequeño resumen de algunas preguntas que son adecuadas para obtener la información precisa, ¿sí? No todos los dueños de los animales saben qué es tóxico y qué no es tóxico, así que es muy importante hacer ciertas preguntas para poder perfilar un poco más el diagnóstico. Por ejemplo, si el dueño tiene alguna planta, si la ha cuidado últimamente con algún producto para matar la cochinilla, para matar los pulgones, para matar una micosis que presenta la planta. Eso da idea de una posible intoxicación con plantas o que se ha utilizado fertilizante, abono, plaguicida que pueden ser posiblemente tóxicos. ¿Alguien de la casa está tomando alguna medicación para enfermedades, alergias, trastornos del sueño? ¿Qué productos son? Bueno, la ingestión de medicación humana es a menudo la causa de un problema que el propietario no quiere revelar, ¿sí? A veces hay dueños que consumen alguna sustancia y que en las primeras preguntas muchas veces ese dato no sale, ¿sí? Con lo cual es importante rehacer la pregunta de forma tal que nos puedan contar exactamente qué posible medicación pudo haber ingerido la mascota. ¿Trabaja usted en su casa? ¿En qué? ¿Qué vehículos tiene en su casa? ¿Qué productos utiliza usted en su trabajo? Da información sobre posible intoxicación con pinturas, solventes, anticongelantes, plomo. Es importante, como les decía, tener una anamnesis completa, preguntar con respecto al posible tóxico, de qué forma tuvo contacto, hace cuánto tiempo, qué cantidad cree que ingirió, tiene el recipiente que contenía lo que ingirió el paciente, cuáles son los ingredientes del posible tóxico. Bueno, hay una serie de preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el ambiente en el cual vive el animal? ¿Estaba el paciente recibiendo alguna medicación? ¿Pudo haber tenido acceso a alguna medicación? Y fíjense que volvemos a hacer las preguntas, ¿sí? ¿Estaba el paciente recibiendo alguna medicación? ¿Pudo haber tenido acceso a alguna sustancia sospechosa? Repreguntamos, ¿sí? Las preguntas de forma tal de poder conseguir una respuesta que nos ayude.
En el caso, por ejemplo, de una posible o de un posible consumo de sustancias de abuso, muchas veces los dueños no nos cuentan la verdad en una primera instancia, así que es importante hacernos un poco amigos de los dueños y que ellos nos relaten si pudo haber o pudo estar presente el consumo de algo de esto. Bueno, una vez que podemos más o menos tener en el paciente una historia de exposición o saber si hubo historia de exposición con una sintomatología que represente esta posible historia de exposición, es decir, que es consecuente al contacto con el tóxico. Otra cosa con la cual también podemos tener en cuenta, o con lo cual podemos contar frente a estos casos, es con el diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Si bien habíamos dicho que el diagnóstico de laboratorio en toxicología es difícil que se haga, es raro que se haga, generalmente eh, son diagnósticos caros, determinaciones caras, sepan que en nuestro medio hay algunos tóxicos que se pueden determinar, ¿sí? Y en función del tóxico hay que saber exactamente qué muestras se debe tomar y cómo tiene que ser conservada hasta enviar al laboratorio. Y obviamente con un buen formulario y un detalle de las características de la presencia del caso, ¿no? Del caso clínico, como para ayudar al laboratorio a poder hacer una determinación del tóxico que está actuando. Les muestro a modo de ejemplo, estas son placas de silica, son extracciones sólidas que se hacen en donde se siembran estas placas, la muestra se hace una corrida, ¿sí?, por un solvente orgánico y se determina en función de un tiempo de retención, ¿sí?, que está identificado para cada tóxico, se determina la presencia de este, ¿sí? Hay distintas pruebas que se hacen para algunos tóxicos que están mencionados ahí, organofosforados, clorados, carbamatos, estricnina, micotoxinas, warfarina. ¿Sí? Para ellos hay laboratorios en nuestro medio que pueden hacer determinaciones. Para la intoxicación con órganos fosforados y clorados se mide, perdón, con fosforados y carbamatos se mide la inhibición de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y el resto se hace casi toda por determinación cromatográfica. En otros lugares de medicina humana o laboratorios de centros de medicina humana se puede hacer determinación o dosaje de distintas drogas, como por ejemplo a partir de muestras sanguíneas, ¿sí? Paracetamol, teofilina, carbamazepina, bueno, fíjense toda la cantidad de drogas que están mencionadas, en orina, anfetaminas, cocaína y sus metabolitos, opioides, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabinoides. También se puede hacer determinación de dosaje de drogas. Estas muestras de laboratorio que les presento acá son muestras que se hacen, por ejemplo, en el laboratorio toxicológico del Hospital Posadas, ¿sí? Hay otros laboratorios privados que hacen más o menos las mismas determinaciones. En nuestro caso, nosotros usamos con frecuencia el laboratorio de toxicología de la Facultad de Tandil, con el cual tenemos bastante comunicación. El único problema, obviamente, es que hay que enviar las muestras hasta allá, ¿sí? Pero ellos hacen las determinaciones que les mostré en la diapositiva anterior. Bueno, entonces ya he explicado la posible herramienta que tenemos con el laboratorio y con esta diapositiva damos por finalizada la primera parte de esta clase. ¿Sí? Son 3 clases, esta es la primera parte, que solamente se dividió por una cuestión de grabación y de tamaño de archivo. Así que en la próxima clase vamos a empezar con lo que es el manejo agudo del paciente intoxicado.